Bienvenidos a todos, chicos, a Master Vibes y a un nuevo vídeo. Y bueno, yo entiendo que tú cuando grabas una voz dices, tío, mierda, no consigo sacarla adelante, no sé qué le pasa, he comprimido bien, he ecualizado bien, tiene una limitación correcta, no sé qué le pasa a la voz, la base se sigue comiendo el instrumental y no sé qué puedo hacer. Pues yo te traigo la solución, y una solución muy sencilla que todo el mundo puede hacer. Bien, vamos a hablar hoy sobre la compresión paralela. Yo cuando descubrí la compresión paralela flipé, porque sí, había escuchado hablar sobre la compresión paralela, pero no sabía en detalle lo que era la compresión paralela. Pero cuando yo la descubrí, flipé. Y hoy lo voy a explicar y quiero dejar claro que lo explico a mi manera, cómo a mí me funciona y cómo yo la hago. A lo mejor otros ingenieros se lo explican de otra manera, o a lo mejor otros ingenieros a esto que yo estoy haciendo le ponen otro nombre, pero yo lo considero compresión paralela porque al final es una compresión paralela. Vamos allá. Bueno, tenemos aquí un proyecto, por fin, un proyecto que no es mío, un proyecto que es de un chaval, un amigo mío, que grabó hace un tiempo, y hoy he dicho, pues mira, voy a utilizar este proyecto porque siempre utilizo proyectos míos y estaréis cansados ya de escucharme. El chico es Duchy Boy, por si lo queréis buscar, D-U-C-C-I Boy de chico. Y bueno, él nos ha prestado esta maqueta que se grabó para que podamos realizar hoy este proceso de compresión paralela. Y vamos a explicarlo al detalle. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer un change, hacer un cambio entre la toma sin compresión paralela y la toma con compresión paralela. Me pongo los cascos para escuchar lo que os estoy enseñando y vamos allá. Sin compresión paralela. Vamos para la luna a resolver el problema. Inseguri un duda, nena, tú eres la cura. Con Solo lloro de noche, reorando la pena. Let's go to the moon, just me and you. Y vamos sin para la luna a resolver el problema. Inseguri con un duda, nena, tú eres la cura. Solo lloro de noche, reorando. Habéis visto el grosor que coge la voz, la potencia que coge la voz, coge una potencia bestial. Y ya habéis visto que lo que he desconectado y desconectado ha sido un canal de retorno. ¿Qué es un canal de retorno? Un canal de retorno es donde vamos a enviar nuestras voces para añadirle efectos. Por ejemplo, reverb, por ejemplo, delay. En Ableton es muy fácil crearlo, clic derecho, insertar canal de retornos como un canal de envío, ¿vale? Pero bueno, que se llama canal de retorno por si no lo sabíais. Lo primero que tenemos que hacer es eso, clic derecho y insertar canal de retorno. Vale, ya tenemos el canal de retorno hecho. Ahora, ¿qué es lo siguiente a hacer? Lo siguiente a hacer es distinguir, saber qué pistas son a las que le vamos a realizar esa compresión paralela. En este caso, aquí tengo mis dos voces principales, esta pista y esta pista de voz principal, y lo que voy a hacer va a ser, como yo son estas dos pistas las que quiero enviar a la compresión paralela, voy aquí al canal de retorno, 1, 2 y 3, y como está en el tercero, el retorno, lo que hago es enviar el grupo, que al final suma las señales de estas dos pistas, al canal de retorno a tope de power. El canal de retorno lo voy a poner en prefader. ¿Por qué lo voy a poner en prefader? Lo voy a poner en prefader porque así, a la hora de mixear la pista de grupo con la pista del canal de retorno, con la señal del canal de retorno, independientemente de cuánto yo baje este fader, el nivel de esta señal va a ser la misma. Bueno, vamos a hacer una explicación un poco más gráfica porque así no me vais a entender. Vamos a pensar que esto es el fader, lo veis, ¿vale? Aquí, como yo lo tengo ahora puesto, mira, lo voy a poner en post fader. Como yo lo tengo ahora puesto en post fader, el canal de retorno estaría aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que al canal de retorno le va a ir la misma señal que yo saque por el fader de salida. Si yo el fader de salida lo pongo al 0, al canal de retorno no le va a llegar información, no le va a llegar señal. Si yo, en cambio, el canal de retorno lo pongo en prefader, se vendría antes del fader. Y por mucho que yo el fader lo mueva y lo lleve a 0, al canal de retorno le llega la señal antes de que llegue al fader. Entonces, aunque el fader esté en 0, el canal de retorno va a seguir teniendo exactamente el mismo nivel de señal. Y el único sitio donde se podría controlar esa señal sería desde el fader del canal de retorno, no desde el fader de la señal original, que es lo que me he explicado y que me habéis entendido. Por lo tanto, lo pongo en prefader por si acaso a la hora de mixear ambas señales tenemos la necesidad de bajarle volumen también a este fader de aquí. Bien, ¿qué es la compresión paralela? La compresión paralela no es ni más ni menos que la suma de dos señales, la suma de la señal no original y de una señal comprimida, una señal muy comprimida. En mi caso, como yo lo hago, una señal muy comprimida. Bien, lo que voy a hacer va a ser, una vez que he enviado estas dos pistas de audio al canal de retorno, voy a insertar un compresor. En este caso, bueno, suelo utilizar también el 1176 para esto porque me gusta mucho la rapidez con la que ataca y al final es lo que quiero, un ataque rápido. Pero voy a utilizar el 2A, ¿vale? Porque también me gusta mucho, me parece agresivo cuando tiene que ser agresivo y tranquilo cuando tiene que ser tranquilo. Y aquí vamos a empezar con el primer paso. Lo que voy a hacer va a ser bajarle el volumen del fader completo a la señal original para únicamente escuchar la señal del canal de retorno. Y sonaría así, sonaría exactamente igual que la original. Vamos para la luna, Bien, ahora lo que vamos a hacer es una compresión muy agresiva. Y cuando digo muy agresiva es
muy agresiva. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Solo lloro de noche, recordando la pena. Let's go to the moon, just me and you. Y vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Solo lloro de noche, recordando la pena. Let's go to the moon, just me and you. Y quien confía en mí, aún sigue aquí. Ahora yo prendo un mic pa' olvidarme de ti. So baby, tell me what you feel, tell me what you feel. Bien, una compresión muy agresiva. Ya habéis visto que es muy agresiva. ¿Esto para qué es? Para realzar las zonas potentes de la grabación. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Como por ejemplo, insegura, en insegura, o pa' la luna, el pa. Vamos pa' la luna a resolver. Que tengan ahí ese ataque interesante. Bien, una vez que hemos hecho esto, como veis, si nosotros ahora cogemos y mezclamos las dos señales, el brillo va a ser espantoso. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser irme a la señal del canal de retorno. Vamos pa' la luna a resolver el... Y le voy a poner un diéser. Lo voy a activar sobre la zona de los 12.000 hercios, más o menos. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda. Y sí, por si acaso habíamos comprimido poco, ahora estamos comprimiendo más todavía. Pero bueno, es lo que buscamos. Estamos buscando una señal muy comprimida. Al final, esto tiene que ser una señal únicamente donde haya compresión. Y por último ya, pues podríamos realizarle más procesos como ponerle algún previo para saturar la señal y para crearle un poco de armónicos, pero yo lo voy a dejar así y vamos a ver qué tal suena ahora las dos señales juntas. Vamos a ver. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Quito el canal de retorno. Pongo la compresión paralela. La quito. La pongo. Vale, lo vemos, ¿no? También parece ser que se nos han colado un poco de graves de más, por lo tanto vamos a hacer una igualización también aquí. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Solo lloro de noche, recordando la pena. Let's go to the moon, just me and you. Y vamos pa' la luna a resolver el problema. Inseguri con duda, nena. Vale, le he quitado de la zona de 200, que sonaba casi de 300, que sonaba bastante mal. Y le he sumado un poquillo de la zona de 150, que tenía un grave muy potente. Y ahora sí vamos a hacer la comparativa. Vamos a ver. Con compresión paralela. Vamos pa' la luna a resolver el problema. Sin. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Con. Solo lloro de noche, recordando la pena. Sin. Let's go to the moon, just... Ahora junto a la instrumental. Vamos Sin. pa' la luna Esto es a sin resolver compresión el paralela. problema. Con. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Solo lloro de noche, recordando la pena. Let's go to the moon, Sin. just me and you. Perdón. Y vamos Sin. pa' la luna a resolver el problema. Con. Inseguri con duda, nena, tú eres la cura. Coge mucho grosor la voz y al final, bueno, esta pista de canal de retorno es súper simple. Se le pueden hacer muchísimas cosas para que suene menos opaca la voz, que suene menos taponada. Y todo eso lo vamos a explicar en un capítulo nuevo que vamos a subir al módulo 6 del curso de voces de Gemas, donde ya sabéis que subimos de vez en cuando contenido interesante que al final no cabía dentro del curso, pero sí que nos resultó interesante y queríamos añadirlo al final. Pues hemos dejado ese módulo para ir añadiendo contenido cada cierto tiempo. Ya subimos el del Alterboy, que por si no lo has visto, corre a verlo si estás dentro del curso. Si no, mírate el curso, porque no solo vas a ver un capítulo del Alterboy, vas a ver un curso completo de mezcla de voces donde enseño todo este proceso, que por cierto no he enseñado el antes y el después de esta voz, pero bueno, me lo guardo para mí. Sé que ha sido un vídeo cortito, pero ha sido un vídeo intenso y llamarme loco o que no sé buscar, pero yo en YouTube no veo muchos vídeos de este estilo. Sí que hay, porque a verlos, haylos, pero no encuentro muchos vídeos donde se explique en detalle cómo se hace. A ver, yo en realidad, como digo, la he explicado como yo la hago y como digo siempre, lo que importa es el resultado. Si a mí me funciona esta manera de realizar la compresión paralela, ¿por qué tengo yo que cambiar mi manera de trabajar de la compresión paralela porque otro la haga de otra manera? No, si vosotros tenéis vuestra forma de trabajar, mucho mejor, porque además así vais a dar ese toque personal, ese carácter que tienen que tener personales vuestras mezclas para que la gente escuche y diga, coño, esto lo ha mezclado esto lo ha mezclado el otro. Quería deciros, R-Drop y yo estamos llevando a cabo un pequeño pique entre los dos, donde vamos a ver quién se cansa antes de hacer base.
bases. Vamos a hacer 365 bases en 365 días, a día por base. Es una locura, pero quiero también deciros que tenéis nuestros canales por aquí por la descripción para seguir el proceso, para seguir el pique, el combate, y el primero que se case pierde y le tendrá que hacer algo al otro, le tendrá que dar algo al otro, invitarle una cenita, ¿no? O algo. Bueno, ya veremos. Recordad también lo de dejarme una idea por aquí por los comentarios, por favor, muy importante. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo compartiendo este maravilloso día. Muchísimas gracias por ser tan guapos y tan guapas, y muchísimas gracias por seguirnos en Masterbike. Seguirnos también por nuestro Instagram, ya basta de spam, por favor, Rubén, vete ya, me voy ya, acuérdate de suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.